Bienvenidas a un programa más de Mujeres de la Palabra. Abre tu corazón y ponte cómoda para escuchar las buenas nuevas que Dios tiene para ti en este día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien, espero que tu familia también esté bien y que te estés cuidando con todas las medidas que hoy en día es necesario que tomemos. Y bueno, que también nos estemos confiando en las manos de Dios, porque Él es el Rey soberano, Él es el que permite todas las cosas, y aún en medio de este virus, Dios es quien está en control. Amén, ¿lo creemos? Sí, claro que sí. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de Mujeres de la Biblia, y créanme que estoy emocionada por los programas anteriores. Mical, aprendimos tanto de Mical, y una de las cosas que estábamos comentando ya después de grabar el programa es que en realidad naturalmente Mical tenía razones para estar amargada, para criticar, para estar con ese desprecio hacia su esposo. Y quizás tú y yo también tengamos razones para poder estar con sentimientos negativos hacia lo que nos está sucediendo. Pero qué bendición es el Evangelio, o qué desafío es el Evangelio, porque nos lleva a que, aunque tengamos razones naturales igual que Mical, por Jesús podemos experimentar algo diferente, podemos tener vida abundante, podemos tener contentamiento y esperanza en el Dios que es nuestra salvación. Dios es tan bueno y tan grande. Y pues vamos a empezar a ver ahora a Abigail, que es un tema, es una mujer que toca temas tan profundos para nosotras como mujeres, y poco a poco lo vamos a ir estudiando juntas. Pero como hemos hablado también, como hemos comenzado este año 2022, queremos no solamente estudiar las mujeres de la Biblia y que tú nada más recibas lo que estamos compartiendo aquí juntas, sino que uno de los objetivos de este año es que tú te conviertas en un estudiante de la Biblia, que tú misma vengas a las Escrituras y no solo te conformes con lo que estás escuchando de otras personas acerca de la Biblia, sino que tú misma des el paso de tomar las Escrituras, de en actitud de oración venir al Señor y dejar que Él hable a tu vida en lo privado, en lo personal. Eso es lo mejor, y por eso queremos recordar los dos salmos con los que hemos estado viendo esta parte importante. En el Salmo 119 y en el versículo 18, el salmista nos dice que Él es quien abre nuestros ojos para ver las maravillas de la ley del Señor. Así que lo primero para venir uno en lo personal a Dios y a la palabra es venir en actitud de oración, porque Él es quien abre nuestros ojos para ver las maravillas que se encuentran en las Escrituras. Pero también el mismo Salmo, en el Salmo 119 y versículo 130, dice que la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y nosotras nos declaramos simples, ¿verdad? Simple quiere decir alguien sin entendimiento, alguien que no tiene sabiduría. Pero la exposición de las palabras de Dios alumbra y nos quita la simpleza y nos da su sabiduría para andar por esta vida como Dios quiere que andemos y con las bendiciones que Dios quiere que tengamos. Y al hablar de este versículo 130, ¿te acuerdas que estábamos hablando de cómo queremos acercarnos a la palabra de una forma expositiva? No solamente tomando partes pequeñas o sacando versículos, porque podemos caer en el problema de sacar los versículos de su contexto y no entender en realidad lo que Dios quiere decirnos. Entonces, para que sus palabras nos alumbren, para que nos quiten la simpleza, tenemos que verla de una forma expositiva. Y me encantó como mi esposo en el sermón de este domingo explicó esta parte de la exposición de las Escrituras, de recibirla de forma expositiva. Él dijo de que esta es una forma en la que
cada versículo como que nosotros podemos acercarnos a cada porción de las Escrituras, a cada versículo de las Escrituras, pero en relación al mensaje bíblico, al panorama completo bíblico. Esa es la forma expositiva, esa es la forma de cómo es correcto que tú y yo nos acerquemos a la palabra. Cualquier versículo, cualquier porción de la Biblia a la que tú te acerques no tiene que salirse del contexto de el mensaje bíblico, de la palabra en sí, o de cómo se relaciona este versículo al mensaje de Dios. Y por eso vimos que el mensaje de Dios, que el marco que nos debe de regir, el marco que sí nos debe de regir, pero el marco en el que está escrita las Escrituras es el tema de la redención. ¿De qué trata la Biblia? De la redención, de cómo Dios, siendo Dios, se hizo hombre para venir a salvarnos, tomó nuestros pecados, fue a la cruz, pagó por nuestra salvación, recibió la ira de Dios, resucitó al tercer día y ahora nos está llevando al cielo con Él y va a regresar por segunda vez con poder y con gloria. Ese es el mensaje de las Escrituras. Entonces, al hablar de recibirla o de estudiarla expositivamente, es como cada versículo o cada porción de las Escrituras se relaciona con este mensaje de todas las Escrituras. También estuvimos viendo cuál es el propósito del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento dentro de este marco. El propósito del Antiguo Testamento es que todo anunció al prometido, al Mesías, al que iba a venir, al que es la salvación de Israel y del mundo entero. Todo el Antiguo Testamento señala la obra redentora que Jesús vino a hacer siendo Dios hecho hombre. Y el Nuevo Testamento, el propósito del Nuevo Testamento es afirmar cómo Dios en su pueblo, en vasijas de barro, cumple la redención, cómo Él transforma, cómo Él nos lleva en este andar de gloria en gloria. Entonces tenemos ahí como el contexto de las Escrituras, el contexto del Antiguo Testamento, el del Nuevo Testamento, pero también queremos ver ahora el contexto de cada porción literaria de la Biblia. La Biblia está dividida literariamente en porciones. Los libros están clasificados bajo temas que son como la clasificación literaria primordial. Entonces, esto es importante que tú lo conozcas, porque cuando tú vas al Génesis y lees una porción en Génesis, por ejemplo, tienes que saber cuál es el propósito de ese libro, de esa clasificación literaria y cómo se relaciona al mensaje completo de las Escrituras. Pero si vas a los Salmos, por ejemplo, es una clasificación literaria diferente. Entonces tienes que saber cuál es el propósito de los Salmos y cómo se relacionan cada salmo al mensaje de las Escrituras. Es igual si vas a los Evangelios o si vas a las cartas paulinas, tenemos que entender cuál es el mensaje de cada clasificación literaria. La Biblia fue escrita no con las clasificaciones ni en el orden en que nosotros lo tenemos hoy en día ordenado en estos tomos, sino que eran rollos. Yo me imagino vasijas, así como vasijas de barro y rollos que cada libro, cada escritor los ponía bueno, no cada libro, sino que cada rollo. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús fue invitado a leer en la sinagoga, cuando Él comenzó su ministerio en los Evangelios, yo me imagino a Jesús que se acercó a esa vasija que tenía todos los rollos de todos los escritores del Antiguo Testamento, y Él en su omnisciencia, porque Él fue Dios siendo hombre, no dejó su deidad,
tomó el rollo de Isaías, y así lo dicen los evangelios. En el rollo de Isaías él empezó a leer, y bueno, y se genera una confusión. Pero ¿cuál es esa? Volviendo a la clasificación literaria del Antiguo Testamento, tenemos 5 clasificaciones en las que desde Génesis hasta Malaquías se ubican cada uno de los libros. La primera es la ley o la Torá, que están los 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. La segunda clasificación la conocemos como los libros históricos. Va desde Josué hasta Esdras, Nehemías y Esther, hasta Esther. Luego, después de estos libros históricos, van los libros poéticos, que van desde Job hasta Cantares. Y por último, en la clasificación literaria del Antiguo Testamento tenemos a los profetas, que se dividen en profetas mayores y profetas menores, no porque unos sean más importantes que otros, es simple y sencillamente los 5 profetas mayores es porque son libros grandes, tienen muchos capítulos, y los profetas menores son 1, 2 capítulos, 4 capítulos. Creo que el mayor de los profetas menores tiene 12 capítulos nada más. Entonces, por eso se dividen entre profetas mayores y profetas menores. No tiene nada que ver con que unos sean más importantes que otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa en todo este panorama? Que los libros históricos, desde Josué hasta Esther, es donde va casi toda la historia del Antiguo Testamento. Todo lo que pasó cronológicamente en el Antiguo Testamento, los profetas, los libros poéticos y todo lo demás se escribieron en medio de esa historia. Entonces, poco a poco vamos a ir hablando de todo esto. Yo quiero hoy centrarme en el propósito de la primera clasificación, la clasificación de la ley, los 5 primeros libros. Cada vez que tú leas un pasaje de la ley, de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números o Deuteronomio, tenemos que tener en mente que estos fueron los primeros libros que Moisés escribió, que Dios se los dio muy probablemente en el monte, y esta es la ley. La Torá se le llama, la Torá quiere decir vara de medir, o sea que es como el estándar de Dios. Por eso es que ahí viene toda la ley, es el estándar de Dios. Entonces, si tú lo puedes comparar con todos los contextos que hemos hablado, cómo esta ley fue dada por Dios, cómo la voluntad de Dios fue dada para la humanidad en estos 5 libros. Entonces, cada vez que lees una porción, un pasaje de la ley, de los primeros 5 libros, tú no debes de perder de vista que en estos 5 libros Dios está poniendo cuál es su voluntad para la humanidad. Claro, más adelante nosotros vemos que el propósito de la ley, y por eso es la bendición de tener Antiguo y Nuevo Testamento, porque Pablo nos dice que el propósito de la ley era llevarnos a Cristo. Entonces, en la ley, aunque vemos muchos mandamientos y muchas ordenanzas y muchos decretos para la vida, el contexto de las escrituras es que esa ley tú y yo no la podemos cumplir en nuestras fuerzas, en nuestra humanidad. Somos incapaces, porque con uno que rompamos, dice Romanos, nos volvemos transgresores de toda la ley. Entonces necesitamos a Cristo y la gracia de Dios y el Espíritu Santo para poder cumplir esos mandamientos que Dios dejó en sus primeros 5 libros. Así que cada vez que te acerques a un pasaje en la ley, acuérdate, es la voluntad de Dios, son ordenanzas, son mandamientos, pero en nuestra humanidad no la podemos cumplir. Lo que la ley nos muestra es lo pecadores que somos. Entonces nos señala a Cristo, nos señala la redención. Bueno, entonces pasemos ahora sí a estudiar a Abigail.
y cómo todo esto lo vamos a ver de una forma expositiva y cómo vamos a ver el ejemplo de Abigail, pero dentro del panorama bíblico, que es lo hermoso de tener ahora la Biblia completa. Te imaginas, o sea, puedes apreciar la bendición que es vivir en estos tiempos en donde tenemos completa la revelación de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque ya no podemos entenderlo a medias, solamente quedarnos con el ejemplo de Abigail como una mujer buena, sino que ahora podemos verla dentro del contexto de las Escrituras. Entonces, vamos con Abigail, y para eso vamos a recordar un poquito de Mical, como al principio de este programa. Comenzamos hablando de las esposas de David, desde el capítulo 1 de Samuel, capítulo 18, y terminamos hablando de Mical en 2 de Samuel 6, en donde desde 1 de Samuel 18 hasta 2 de Samuel 6 pasan aproximadamente 14 años. Desde que David recibe a su primera esposa Mical y luego Saúl lo comienza a perseguir y David tiene que andar en el exilio, un poquito de eso hablamos en el programa anterior. Ve y chequéalo si te lo perdiste en este mismo canal, en los programas anteriores. Pero pasaron muchas cosas. Dentro de esas cosas, Saúl muere, David es proclamado rey, y entonces llegamos a 2 de Samuel 6, donde está Mical. Pero en ese tiempo, ahí sí retrocedemos un poco, en 1 de Samuel 25, encontramos que David conoce a Abigail. Entonces, son los años en que David anda huyendo. Son los años en que Saúl aún lo está persiguiendo. Entonces David va con su ejército, que en la cueva de Adulam él recoge, que es una historia linda. Yo te invito a que vayas a ver esa historia de cómo David se hizo un ejército de lo que no es, de lo que no servía, de lo que no era. Dios le hizo un ejército a David en la cueva de Adulam. Pero entonces va David caminando por el territorio de Israel, huyendo de Saúl, y entonces llega a esta región. En 1 de Samuel 25, acompáñame a leer, dice en el versículo 2 que había un hombre en Maón, que tenía sus bienes en Carmel. David iba pasando por Carmel ahí con sus hombres y se encuentra con este hombre rico. Tú puedes seguir leyendo ese capítulo. Era un hombre rico, era un hombre que dominaba en esas regiones, tenía muchos siervos y siervas, y entonces David iba pasando por ahí. Dice el versículo 3, el hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia. Yo estoy leyendo la versión de la Biblia de las Américas. Pueda que tú tengas otra versión y aparezcan otros nombres, otros adjetivos para Abigail, pero similares, que quieren decir lo mismo, porque todas las traducciones vienen de los originales. Entonces, da dos características de Abigail: que era inteligente y que era hermosa. Y me encanta la palabra de Dios, porque pone primero que es inteligente y después pone que era de hermosa apariencia. Pero mira lo que dice de su esposo: pero el hombre, Nabal, era áspero, era malo en sus tratos y era calebita. Vamos a ver qué esposo tenía esta mujer, que se nos describe como inteligente y de hermosa apariencia, casada con un hombre áspero. En otras versiones dice que era duro. ¿Tú te imaginas estar casada con un hombre duro, con un hombre áspero? Otra característica que la Biblia es tan descriptiva en esto, dice que era malo en sus tratos, dice esta versión. Otras versiones dice malo en sus obras. Era un hombre malo. Yo creo que muchas quizás estarán diciendo: está Pachito el río. Se parece con el que estoy casada, pero aguanta ahí un poquito, porque no podemos ser como Mical, que estamos criticonas, ¿verdad? Pero lo tercero que dice de Nabal es que era de la familia de Caleb, calebita.
¿Te recuerdas a quién de la familia de Caleb estuvimos estudiando ya antes? Sí, Axa. Axa fue hija de Caleb. Y probablemente Nabal no era de la descendencia, porque la descendencia era de los varones, ¿verdad? Bueno, pero Caleb solo tuvo hijas, ¿verdad? Bueno, ya vamos a ir a chequear esos programas. Pero Axa era de las hijas de Caleb, y aquí vemos a otro de los descendientes de Caleb. Entonces podemos deducir que era una descendencia que conocían de Dios, porque cuando vemos a Caleb y Josué, y luego vemos a Axa, y todo lo que ella pidió y todo lo que nos recordamos que estuvimos estudiando de ella, vemos que eran personas que anhelaban a Dios. Pero generaciones después, vemos a este hombre Nabal, descendiente de la familia de Caleb, que no se parecía a ellos. Entonces, qué tremendo es ver cómo este hombre casado con esta mujer, ella era piadosa, él no era piadoso, él era un hombre malo, como lo describe la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Si tú lees y conoces un poco la historia, te recordarás que Abigail se encontró en medio del pleito de dos hombres de poder. Tenemos a Nabal, que era rico y que era dueño de esas tierras, y a David, que se había anunciado que era el próximo rey. Y entonces David le manda una comitiva a Nabal y le dice: déjame estar en tus tierras. Y Nabal, como era malo, era duro, era áspero, era tosco, era malcriado, le mandó una malcriadeza a David. Y le dijo: yo no conozco a David, yo no sé quién es David, y aquí no puede entrar David. Entonces David se enojó, y la respuesta de David fue: entonces voy a matar a todos los de la casa de Nabal. Tú puedes leer todo eso en este capítulo 25. Y Abigail se encuentra en medio de un esposo violento y áspero. Pero no solo él. Tenemos que estaba también ante otro hombre que respondió también con violencia. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Abigail? Fíjate que la característica que Dios habla de Abigail es que era inteligente. Esa es su primera característica. Pero ¿qué inteligencia tenía Abigail? Cuando nosotros hoy en día hablamos de una mujer inteligente, hablamos de una mujer, o nos imaginamos a una mujer que quizás es ejecutiva, o quizás anda taconeando por ahí, ¿verdad? Con su maletín o con su cartera bien puesta, y que tiene un puesto laboral alto porque es inteligente. Pero qué lindo es, hermana, cuando venimos a la palabra de Dios y vemos que la inteligencia para Dios no es como este mundo. La inteligencia para Dios es totalmente diferente. Y sabes que David también alaba la inteligencia de Abigail. Si tú me acompañas en ese mismo capítulo y en el versículo 32, David le dice a Abigail: bendito sea el Señor, bendito seas tú y bendito sea tu razonamiento. O sea, él está diciendo, eres una mujer bendita por cómo pensás. Qué desafío para nosotras como mujeres. Ahora, ¿cómo pensaba Abigail? ¿Qué pasaba por Abigail? En medio de un momento de crisis, en medio de un momento donde estaba en relación con personas que le estaban haciendo violencia, donde su vida estaba siendo amenazada, donde no había sabiduría a su alrededor. Fíjate en el versículo 23. Quizás para llegar al versículo 23, cuando los siervos ven que David va a hacer violencia y amenaza a toda la casa de Nabal, van corriendo donde Abigail y le dicen: esto y esto está pasando. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Abigail? Ella se arma de presentes, de comida y de todo para el ejército de David. Llega donde David y mira lo que dice. Versículo 23 del capítulo 25 de Primera de Samuel. Cuando Abigail vio a David,
se dio prisa y bajó de su asno. Ella iba con siervos y con un montón de regalos para David. Se bajó del asno y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra. Qué diferente la inteligencia que Dios nos está hablando aquí a la inteligencia del mundo. Porque una mujer inteligente para el mundo es aquella que se levanta, que levanta su cara, que nunca cae. Y vemos a Abigail postrándose hasta la tierra. Y dice el versículo 24, y se echó a sus pies y le dijo: Señor mío, sobre mí sea la culpa. ¿Es eso una mujer inteligente? De verdad que para mí el leer esto me ha confrontado tanto, porque nunca había pasado por mi mente el pensar que para Dios fuera inteligencia. Bueno, sí hemos oído varios versículos, ya lo vamos a ver, pero trayéndolo aquí a la aplicación, ¿cómo una mujer inteligente es capaz, claro, una mujer inteligente para Dios, es capaz de echarse la culpa de su esposo? ¿Has hecho eso tú antes? ¿Te has echado la culpa de tu esposo? ¿Has visto algún defecto de él y lo has tratado de cubrir? ¿O lo has criticado como Mical? Si soy sincera, si te puedo confesar, esta semana mi esposo me hizo ver que yo lo había criticado en 2 ocasiones. Y me sentí como Mical, de verdad. Pero Dios ahora nos presenta el ejemplo de Abigail. Dice que su inteligencia la llevó a echarse el pecado de su esposo. Le sigue diciendo: le ruego que permita que su sierva le hable, que escuche las palabras de su sierva, y todo en ese momento se torna en paz. Y entonces llegamos al siguiente verso. Miren las palabras que Abigail le dice a David. O sea, ella era una mujer que sí era inteligente, tenía un carácter humilde porque se postró, no ante orgullo, no respondió con más orgullo, ante violencia no respondió con más violencia, que es lo que nosotros hacemos. Nosotros como esposas o como mujeres quizás tratamos de una forma y esperamos que así nos traten, ¿verdad? Y cuando no pasa eso, ahí devolvemos y reaccionamos de diferentes formas. Pero Abigail no, Abigail en medio de violencia respondió con paz, con humildad, pero en su inteligencia, mira qué clara estaba ella. Y aquí lo vamos a relacionar con el contexto de las Escrituras. Vamos al versículo 28. Dice: le ruego, hablándole todavía Abigail a David, le ruego que perdone la ofensa de su sierva. O sea, aquí ya lo hace como ella, la ofensa. Le ruego que perdone la ofensa de su sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor, pues mi Señor pelea las batallas del Señor, y el mal no se hallará en usted en todos estos días. ¿Qué es lo que vemos en este verso 28? Abigail estaba clara en quién era David. David era el próximo rey de Israel, y la promesa de Dios que el trono iba a ser por medio de la tribu de Judá, de la que venía David. Abigail estaba clara en eso. Entonces, ¿cómo lo vemos a la luz o de manera expositiva? Bueno, el mensaje bíblico es que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados para entronarse, resucitó al tercer día para entronarse y ser el Señor. Ella estaba reconociendo quién era David, como anunciando quién es Cristo, el Señor y Salvador. Y como le dice aquí, mi Señor establecerá una casa duradera para mi Señor. Aquí está hablando del reino de Dios, si lo ponemos dentro del contexto bíblico. Abigail está diciendo como unas palabras proféticas de quién es el Mesías. Entonces vemos que después es donde todo se torna en paz. Y vemos cómo Abigail, ahora comparándolo con toda la palabra, cómo Abigail se asemeja también a Dios. Porque mire, yo quiero que tú veas conmigo Proverbios 19:11,
¿Qué dice Proverbios 19:11? Dice, la discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto la ofensa. ¿Y quién es el que es lento para la ira y tardo en misericordia? En el Salmo 103, versículo 8, encontramos que es el mismo Dios. Y entonces encontramos aquí a una mujer que es inteligente. ¿Por qué? Porque reconoce a Jesús, o sea, no a Jesús, porque no había nacido Jesús, pero está clara en los propósitos de Dios. Esa es una mujer inteligente para Dios. Está clara en su carácter humilde. Está dispuesta a pasar por alto la ofensa y con eso se está pareciendo a Dios, al carácter de Dios. Y yo creo que con solo esto es un gran desafío para esta semana. ¿Cómo estamos en cuanto a nuestra inteligencia? Pero no inteligencia de este mundo, no inteligencia humana. Esta inteligencia por la que es alabada Abigail, esta inteligencia de Dios. ¿Eres como Abigail? Yo tengo que confesarme que yo no. Para comenzar, yo en mi primera reacción no estoy dispuesta a echarme la culpa de nadie más, ni siquiera la mía. Siempre estoy tratando de buscar excusas para mi pecado. Pero cuando Dios nos alumbra, cuando nos vemos perdonadas en Él, entonces podemos también perdonar a los demás, pasar por alto la ofensa, decirle a Dios, quiero parecerme a ti en ser lenta para la ira y no pagar mal por mal, sino que cuando nos dan el mal, poder pagar con bien. Abigail lo pudo hacer como una mujer inteligente en Dios, lo pudo hacer con su esposo Nabal, con David, quien en ese momento estaba amenazando su casa, y Dios la alabó. Y entonces ahora está este ejemplo escrito en la Biblia para que tú y yo la conozcamos como esa mujer sabia, inteligente, que mostró carácter de Dios y que mostró claridad en los propósitos de Dios. Que Dios de verdad nos conceda la gracia de ser como Abigail, de tomar de este ejemplo y así parecernos más a Dios, así ser mujeres inteligentes no por el mundo, sino por Dios. Oremos. Gracias, Señor, por este ejemplo que nos das en Abigail. Gracias porque podemos confiar que tu palabra es la que nos hace ver tus maravillas. Tu Espíritu es el que nos abre nuestros ojos para ver tus maravillas. Gracias porque quitas nuestra simpleza y la exposición de tus palabras nos da sabiduría como la sabiduría que mostró Abigail. Te pedimos que nos hagas ser más como tú, Señor. Así como Abigail se pareció a ti en esta ocasión. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por compartir con nosotras un día más. Te esperamos el próximo martes a las 6 p.m. Dios te bendiga.